passe tout de suite à notre prochaine intervention, qui est celle de notre ami et intervenant Carles Fenolosa, professeur écrivain. J'espère qu'il est bien dans la salle. Oui, c'est à vous la parole. Bonjour, bon día. Bueno, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat a parlar així. El meu parlament és una miqueta complicat, és menys complicat després que el company ja parlaré de desconeixement cultural, de desconeixement religiós, de desconeixement lingüístic en el Mediterrani, i és complicat per una raó, perquè estem parlant en el segle XXI. Perdona. Ah, no tenim... En la sala, en el plenari sí, pero sí. Ah, en castellano, vale. Es que no tenemos traducción simultánea, me han comentado, no hay problema. Bien, decía que mi intervención es difícil porque estamos hablando del siglo XXI, sobre el siglo XXI desde el siglo XXI, y mi intervención va sobre el siglo XIII, y puede resultar un poco paradójico, ¿no?, irnos a 8 siglos atrás en una conferencia como esta, en una agora como esta. No lo es. Yo vengo a hablar de un personaje que creo que puede explicar este desconocimiento y esta necesidad de conocimiento que tenemos entre nosotros en el Mediterráneo. El personaje es Ramon Llull. Ramon Llull es para los valencianos, para los catalanes, para los mallorquines, para los que compartimos la lengua, es nuestro Dante Alighieri, ¿no? Si los italianos o aquellos que tienen la lengua italiana como patrimonio propio es Dante, nosotros tendríamos a Ramon Llull. Pero Ramon Llull también es un personaje que en cierto momento tuvo una iluminación, estamos hablando del siglo XIII, repito, y se dedicó a convertir. Su objetivo era convertir al infiel. Él era de Mallorca, la Mallorca en el siglo XIII había sido conquistada hacía poco y estaba rodeada en el Mediterráneo por los infieles para él eran los musulmanes, pero también la propia isla tenía población infiel. Él tuvo un programa basado en 3 puntos. El punto de la conversión, el punto de escribir libros para esa conversión y un punto interesantísimo, que es el que hoy quiero explicar sucintamente, que es el de la creación de monasterios para la formación de predicadores, donde se les enseñara árabe para ir a predicar al norte de África. Él es lo que hizo. Él intentó convencer al otro, pero entendió que para convencer al otro tenía que conocerlo. Él mismo invirtió 9 años para estudiar árabe, escribió obras en árabe, y eso implica que entendió esta idea fundamental que hablaba el compañero anteriormente de conocimiento del otro para su conversión. Estamos en el siglo XIII, repito. Su utopía se basaba, y ese fue su problema, en que él tenía la razón. Para esto contaré una anécdota, y es que él llegó a viajar 2 veces a Bujía, la actual Béjaïa, en Algeria, cuando era independiente del reino de Túnez en ese momento, y llegó a predicar. Y el problema suyo, digo, es que él pensaba que tenía la razón, entonces, claro, llegaba una población infiel y decía que él tenía la razón y que los que allí vivían estaban equivocados porque la secta que profesaban, bueno, puedo hacer un spoiler, aquella idea no salió bien aquel día, fue puesto en prisión, pero en aquella prisión fue visitado por las máximas autoridades religiosas del lugar que debatieron con él, porque él tenía un objetivo y era convencer a los más intelectuales del lugar para así convencer al pueblo. Es decir, de Ramon Llull podemos aprender esta idea de comunicación, esta idea de debate de ideas, ¿de acuerdo? El problema, como decía, por no extenderme más, porque evidentemente el mundo de Llull no cabe aquí, ¿vale? Por eso, entre otras cosas, tiene una avenida que nos acompaña hoy. El problema suyo es que pensaba que tenía razón, pero estamos en el siglo XIII. En el siglo XXI, en cambio, el drama es que hay mucha gente que se plantea que tiene la razón. Y se habla, sobre todo desde Occidente, y eso creo que nosotros desde el norte podemos hacer la autocrítica, hablamos de debate, hablamos de conocer el Mediterráneo, hablamos de conferencias interreligiosas, interculturales, pero Occidente no se ha quitado aún la manía de que tiene la razón. Habla siempre desde un complejo de superioridad, y pienso que esta es una de las ideas que este personaje nos puede dar. Para acabar,
en 2008 la figura de Yuy dio motivo a unas conferencias, unas jornadas, de las cuales hay un libro que recomiendo a todos los que estéis aquí, que se llama Ramón Llull, El inicio del diálogo, en que muchos pensadores, no solo pensadores nuestros, sino digamos también de todo el Mediterráneo, reflexionaban sobre la figura de Llull. Uno de ellos era Mustafa Sherif, que precisamente era de Algeria, que era el lugar donde Llull había sido casi lapidado por la muchedumbre, después obviamente de que él les hubiera dicho que eran tontos y no tenían razón, pero evidentemente estamos en el siglo XIII. Este Mustafa Sherif recordaba una idea fundamental que es con la cual quiero acabar, y es que Llull entendió que sin el otro no hay manera de convencer. Sin entender al otro no hay manera de convencer. Y Mustafa Sherif recordaba también que no es que sin el otro no haya manera de convencer, es que sin el otro, la consecuencia, sin el punto de vista del otro, es el extremismo. Si no nos ponemos en el lugar del otro, si pensamos que tenemos la razón siempre a nivel cultural, lingüístico, religioso, lo que suele pasar es el desastre, y tenemos ejemplos sobrados. Después de 2008, por cierto, de aquellas jornadas, solo hace falta recordar lo que llegó en Siria, lo que llegó en Libia o lo que estamos viendo actualmente. Muchas gracias.